Era la promesa más bonita del mundo, y también la mentira más cruel. Sentada en su caballo de colores brillantes, con la música del carrusel llenando su pequeño universo, ella se sentía la reina de una felicidad infinita. Su madre le había jurado volver con la sorpresa más grande de todas. En solo unas horas, la música se detendría para siempre y el paraíso se convertiría en su infierno personal. Pero ella, con la inocencia intacta y el corazón lleno de esperanza, aún no lo sabía. Sofía, con sus 8 años y una mirada que parecía cargar con el peso de historias no contadas, se aferraba con fuerza al poste dorado de su caballo de madera. Cada vuelta era una explosión de risas y colores que se mezclaban en su mente, creando un recuerdo perfecto. Su madre, Laura, la observaba desde la distancia, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una sonrisa tensa que Sofía era demasiado joven para descifrar. El teléfono de Laura sonó, y ese fue el momento en que el mundo perfecto de Sofía comenzó a desmoronarse, pieza por pieza, sin que ella se diera cuenta. El rostro de su madre se transformó en una máscara de pánico puro, sus ojos se abrieron desmesuradamente y su mano libre se apretó en un puño. La llamada fue corta, apenas un murmullo de palabras ahogadas. Laura se acercó rápidamente al carrusel que seguía girando. Se inclinó sobre la barrera de seguridad, y su perfume, esa mezcla de flores y preocupación, envolvió a Sofía por un instante. «Mi amor», dijo con una voz temblorosa que intentaba sonar alegre. «Tengo que ir a buscar algo. Es la sorpresa más grande de todas. ¿Recuerdas? Espérame aquí. No te muevas de tu caballito, ¿de acuerdo? Volveré antes de que te des cuenta». Le dio un beso rápido y húmedo en la frente, un beso que se sintió extrañamente definitivo, como un sello. Sofía, deslumbrada por la promesa de una sorpresa aún mayor que la magia del carrusel, asintió con una sonrisa radiante. «Sí, mami, te esperaré», fueron las últimas palabras que le dirigió. Laura se dio la vuelta y caminó con pasos rápidos, casi corriendo, hasta desaparecer entre la multitud del parque. Sofía la siguió con la mirada hasta que se perdió de vista y luego volvió a concentrarse en su mundo giratorio. 1 vuelta, 2 vueltas, 10 vueltas. La música seguía sonando, pero la emoción inicial comenzaba a transformarse en una ligera inquietud. El sol, que antes brillaba con fuerza, empezó a descender en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las familias que reían y comían algodón de azúcar empezaron a recoger sus cosas. Las risas de otros niños se fueron apagando, reemplazadas por el suave murmullo del viento. El operador del carrusel, un hombre mayor de rostro cansado, la miró con extrañeza un par de veces. Sofía simplemente le sonreía repitiéndose a sí misma: «Mi mamá va a volver, fue a buscar mi sorpresa». Pero la sorpresa no llegaba. La música finalmente se detuvo con un chirrido melancólico. El hombre se acercó. «¿Y tu mamá, pequeña?» «Fue a buscar una sorpresa. Me dijo que la esperara aquí», respondió ella, su voz ahora un hilo delgado de confianza. El hombre suspiró, negó con la cabeza y se fue a apagar las luces de su puesto. Las luces del parque parpadearon y se apagaron una a una, como estrellas fugaces que mueren. La oscuridad comenzó a tragarse los colores, dejando solo siluetas grises y amenazantes. El carrusel, que horas antes era un palacio de ensueño, ahora parecía el esqueleto de un monstruo olvidado. Sofía seguía allí, sentada en su caballo, con las piernas entumecidas por el frío del metal. Abrazaba con fuerza a su viejo oso de peluche, Héroe, su único compañero en la creciente soledad. El silencio era un gigante que la devoraba, roto solo por el susurro de las hojas secas en el suelo. Cada sombra parecía un peligro, cada ruido lejano un motivo para encogerse. La dura y fría verdad comenzó a instalarse en su pequeño corazón como una astilla de hielo. Su madre no iba a volver. La promesa se había roto. El lugar que había sido el escenario de su mayor alegría se estaba convirtiendo en el testigo de su más profundo abandono. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasó con la madre de Sofía?
Si tienes alguna teoría, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y contarnos desde qué parte del mundo estás acompañando este viaje. El viaje en el coche policial fue un borrón silencioso de luces de neón y farolas que se deslizaban por la ventanilla como lágrimas luminosas. Sofía no pronunció una sola palabra. Se limitó a observar la ciudad dormida, un mundo indiferente a la implosión de su propia galaxia personal. El vehículo se detuvo frente a un edificio imponente y sombrío, de ladrillo oscuro y ventanas que parecían ojos cerrados. El aire frío de la noche la golpeó cuando el oficial la guió hacia la entrada, y con el primer paso dentro, un olor particular la invadió, una mezcla de cloro, sopa de sobre y una tristeza antigua que parecía impregnar las propias paredes. El sonido de sus pequeños pasos resonaba en el largo y desierto pasillo de baldosas desgastadas, un eco que anunciaba su llegada a un lugar donde las infancias se ponían en pausa. Esto era el refugio infantil San Miguel, su nuevo y no deseado universo. La llevaron a un dormitorio comunal donde una docena de literas de metal se alineaban como esqueletos de hierro. Algunas niñas dormidas se revolvieron bajo sus mantas delgadas. Otras la observaron con una curiosidad desprovista de calidez. Una cuidadora nocturna, con el rostro marcado por el cansancio, le señaló una cama vacía y le entregó un pijama doblado. Sofía se negó a ponérselo. Permaneció de pie, vestida con su ropa del parque, aferrada a su oso héroe, su única conexión tangible con el mundo que había perdido. Para ella, aceptar ese pijama era como firmar un acta de rendición, admitir que su madre no volvería esa noche, y ella no estaba dispuesta a hacerlo. Se sentó en el borde del colchón duro y esperó, convencida de que todo era un malentendido monumental, una parada equivocada en el camino hacia su gran sorpresa. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia para su frágil esperanza. El refugio funcionaba con el ritmo monótono de una máquina. Despertadores estridentes, desayunos apresurados en un comedor ruidoso, clases improvisadas y largas horas en un patio de cemento cercado. En medio de ese caos organizado, Sofía construyó un capullo de silencio a su alrededor. Se negaba a participar en los juegos, se resistía a las conversaciones. Su única misión era vigilar la gran puerta de hierro de la entrada. Se sentaba en el mismo escalón todos los días, con la mirada fija en el exterior, analizando cada coche que pasaba, cada adulto que se acercaba, esperando reconocer la figura de su madre. Esta devoción a su espera la convirtió en una anomalía, un fantasma que vagaba con un propósito que nadie más entendía. Su insistencia en la promesa de Laura se convirtió en su mantra personal. Mi mamá fue a buscar una sorpresa. Me dijo que esperara. Respondía con una calma robótica a las cuidadoras que intentaban, con paciencia decreciente, hacerla entrar en razón. Esta negación obstinada no tardó en provocar reacciones entre los otros niños, veteranos de sus propias guerras perdidas. Un chico mayor, llamado Leo, con una cicatriz en la ceja y una mirada cínica, se convirtió en su principal atormentador. «Oye, la de la sorpresa», le espetó un día, bloqueándole el paso en el patio. «Deja de mirar la puerta. Nadie viene a buscar a nadie aquí. Cuanto antes lo entiendas, mejor». Sofía ni siquiera lo miró. Su silencio era un escudo tan efectivo que desconcertaba a sus agresores. No les daba la satisfacción de una lágrima o una palabra de enfado. Simplemente existía, envuelta en su espera. La directora del centro, doña Carmen, era una mujer cuya severidad parecía tallada en piedra. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable y vestía trajes que parecían una armadura. Sin embargo, detrás de sus gafas de montura gruesa, sus ojos a veces revelaban un destello de compasión cansada. Hizo varios intentos por romper la coraza de Sofía. La invitaba a su oficina, un pequeño santuario de orden con una planta solitaria en el alféizar. «Sofía», le dijo una tarde mientras la niña miraba fijamente un punto en la pared, «sé que es difícil, pero aquí estás a salvo. Necesitamos saber más para poder ayudarte. ¿Recuerdas un apellido, un número de teléfono?»
Sofía permaneció muda. Su única respuesta fue apretar con más fuerza a su oso de peluche. Doña Carmen suspiró. Conocía ese silencio. Era el sonido del trauma echando raíces. Por la noche, la soledad era más densa. En la oscuridad del dormitorio, acurrucada bajo la manta áspera, Sofía finalmente permitía que el mundo exterior se desvaneciera. Era entonces cuando Héroe, su fiel oso, cobraba vida en su imaginación. Le susurraba al oído de Felpa todas las palabras que se guardaba durante el día. Le preguntaba si creía que la sorpresa sería una bicicleta o un cachorro. Le contaba que su madre tenía la risa más bonita del mundo. Héroe era el guardián de su memoria, el único que conocía la versión intacta y perfecta de su vida anterior. Una de esas noches, mientras repasaba con los dedos el borde del bolsillo de su vestido, un gesto ya inconsciente, sintió una textura extraña. No era el forro suave, era algo más rígido, arrugado. La curiosidad venció a la apatía. Con el corazón empezando a latir con una fuerza olvidada, metió los dedos y extrajo una pequeña bola de papel. Con mucho cuidado, bajo la luz fantasmal de la luna que se filtraba por la ventana enrejada, la desdobló. Era una fotografía, gastada y doblada. La imagen hizo que se le helara la sangre. En ella estaba su madre, sí, pero su rostro era una máscara de terror absoluto, sus ojos abiertos de par en par suplicando. Un hombre con una expresión cruel la sujetaba firmemente por el brazo, casi arrastrándola. La historia de la sorpresa se disolvió en un instante, reemplazada por una verdad mucho más oscura y aterradora que el simple abandono. Su madre no la había dejado. Estaba huyendo de algo. O de alguien. Los meses se deslizaron uno sobre otro, tejiendo un tapiz monótono de estaciones, observadas a través de las ventanas enrejadas del refugio San Miguel. El otoño tiñó de ocre las hojas de los pocos árboles visibles, y el invierno llegó con un aire afilado que se colaba por las grietas de los marcos de las ventanas. Para Sofía, el paso del tiempo había extinguido la llama febril de la espera. La fotografía arrugada se había convertido en su secreto más oscuro y preciado, un talismán que guardaba bajo su almohada. Ya no hablaba de la sorpresa. El abandono había sido reemplazado por un misterio, y este nuevo conocimiento la había transformado. Se movía por el refugio con una quietud y una autosuficiencia que la hacían parecer mayor. Su dolor se había replegado hacia adentro, convirtiéndose en una fortaleza silenciosa. Ya no era la niña que esperaba en la puerta, era una observadora, una pequeña loba solitaria cuyo territorio era la periferia de los juegos y las disputas, siempre alerta, siempre procesando la verdad aterradora que la fotografía le había revelado. Un jueves por la mañana, una corriente de agitación inusual recorrió el centro. Las cuidadoras se movían con más prisa de lo normal, sus voces eran más agudas. Hubo una limpieza exhaustiva, y a los niños se les instruyó para que se pusieran su mejor ropa, que en la mayoría de los casos eran prendas donadas ligeramente menos desgastadas que las habituales. Un benefactor importante venía de visita. El nombre de Arthur de la Serna se susurraba en los pasillos con una mezcla de reverencia y nerviosismo. Era una figura casi mítica, un empresario multimillonario, dueño de un imperio tecnológico, cuya filantropía era tan conocida como su vida personal era hermética. La llegada de Arthur fue un evento en sí mismo. Un sedán negro tan brillante que reflejaba el cielo gris como un espejo oscuro, se deslizó silenciosamente hasta la entrada. De él descendió un hombre alto, vestido con un traje a medida de un gris impecable, que parecía repeler el aire polvoriento del entorno. No había calidez en su rostro. Sus facciones eran atractivas, pero estaban cinceladas por una indiferencia controlada. Se movía con la eficiencia de alguien acostumbrado a que el mundo se amoldara a su paso, estrechando la mano de doña Carmen con un gesto breve y formal. A su alrededor flotaba un aura de poder y de una soledad helada. Parecía un rey visitando un territorio lejano y empobrecido, cumpliendo con un deber social que no le producía ningún placer. Doña Carmen lo guió por las instalaciones, mostrando el comedor, las aulas improvisadas
y finalmente el patio de cemento donde los niños habían sido reunidos. Arthur asentía, hacía las preguntas correctas con una voz neutra y escuchaba las respuestas sin que ninguna emoción se registrara en su semblante. Era la imagen perfecta del filántropo distante, un hombre que aliviaba su conciencia con cheques de muchos ceros. Fue entonces, mientras su vista barría la escena con una cortesía vacía, cuando sus miradas se cruzaron. En un rincón, alejada del grupo bullicioso que intentaba llamar la atención del visitante, estaba Sofía. Estaba sentada en el suelo, abrazando a su oso de peluche, y lo observaba no con la esperanza de ser elegida, sino con una intensidad directa y sin filtros. Para Arthur, fue como recibir un golpe invisible en el plexo solar, un impacto que le robó el aire por una fracción de segundo. No eran los ojos de una víctima que suplicaba piedad. Había en ellos una profundidad abisal, una gravedad impropia de su edad, una resiliencia forjada en el fuego del abandono y del miedo, pero fue algo más lo que lo sacudió hasta los cimientos. Fue un eco, un fantasma de una mirada que él había conocido íntimamente, una mirada llena de una confianza y una fuerza tranquilas que había perdido para siempre en una carretera lluviosa hacía años. El recuerdo lo asaltó con la violencia de una ola, tan vívido y doloroso que su máscara de control casi se resquebraja. Apartó la vista bruscamente, sintiendo un sudor frío en la nuca. Continuó el recorrido de forma mecánica, pero las palabras de doña Carmen se convirtieron en un zumbido lejano. Su mente estaba atrapada en ese par de ojos que lo habían visto de verdad, que habían atravesado las capas de riqueza y poder para tocar la herida supurante que ocultaba en su interior. Acortó la visita con una excusa cortante sobre una reunión urgente, dejando a una desconcertada doña Carmen a mitad de una frase. Se marchó casi huyendo, sin mirar atrás, desesperado por escapar de la sensación que esa niña le había provocado. De vuelta en el santuario silencioso de su coche de lujo, mientras el chófer se alejaba del refugio, Arthur se aflojó la corbata como si lo estuviera ahogando. Cerró los ojos, pero la imagen de la niña estaba grabada a fuego en el interior de sus párpados. Intentó racionalizarlo. Era lástima, empatía por un alma solitaria, pero sabía que era una mentira. Lo que había sentido era una conexión visceral, un tirón inexplicable que desafiaba toda lógica. Esa niña, sin decir una palabra, había logrado lo que nadie había conseguido en años: abrir una grieta en la fortaleza de apatía que había construido meticulosamente alrededor de su corazón roto. Y supo, con una certeza aterradora y absoluta, que no podría simplemente firmar un cheque y olvidarla. La imagen de su mirada no era un recuerdo pasajero, era un presagio. Los días que siguieron a la visita al refugio fueron para Arthur de la Serna un ejercicio de negación. Se sumergió en el torbellino de su imperio con una ferocidad renovada, encadenando reuniones, analizando proyecciones financieras y tomando decisiones que afectaban a miles de personas en distintos continentes. Su penthouse, una fortaleza de cristal y acero suspendida sobre el pulso frenético de la ciudad, se convirtió de nuevo en su santuario. Intentó convencerse de que la extraña conexión que había sentido con la niña del patio no era más que una anomalía, un fugaz cortocircuito emocional en un sistema que llevaba años funcionando en modo de bajo consumo sentimental. Se repetía a sí mismo que la filantropía era una transacción. Él aportaba recursos, las instituciones hacían su trabajo y el mundo seguía girando. No había lugar para enredos personales. Sin embargo, la imagen de aquellos ojos serios y profundos se había instalado en su mente como un virus. La encontraba en los reflejos de las ventanas de su oficina, en los rostros anónimos de la gente en la calle, en el silencio de sus noches insomnes. Era una presencia silenciosa y persistente que se negaba a ser archivada junto a otras donaciones caritativas. Se encontró a sí mismo deteniéndose a mitad de una frase en una junta directiva, con la mente repentinamente en blanco, transportado de vuelta a ese patio de cemento. Se dio cuenta de que estaba luchando contra algo que no comprendía del todo, un impulso que iba en contra de todos los muros que había construido a su alrededor,
desde la tragedia que partió su vida en dos. La indiferencia, su armadura más fiable, se había agrietado. Una noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde su balcón, con un vaso de whisky en la mano, finalmente capituló. La resistencia era inútil y, sobre todo, ineficiente. Arthur odiaba los problemas sin resolver, los cabos sueltos, y esa niña era un cabo suelto que tiraba de algo muy profundo en su interior. Con una nueva determinación, ya no luchando contra el sentimiento, sino canalizándolo hacia la acción, entró en su estudio. No era caridad, se dijo, era resolución. Pondría sus vastos recursos a trabajar para desentrañar el misterio de esa niña y su madre desaparecida. Una vez resuelto, podría cerrar el capítulo y volver a su ordenada existencia. Tomó su teléfono encriptado e hizo una llamada. «Miguel, necesito tus servicios». La voz al otro lado era tranquila y profesional, la de un hombre acostumbrado a la discreción. Miguel era un investigador privado, un expolicía de métodos impecables y una reputación de encontrar lo inencontrable. Era el mejor, y por eso estaba en la nómina de Arthur para asuntos corporativos delicados. «Dime, Arthur». Arthur le dio los escasos detalles que tenía: el nombre del refugio, el nombre de pila de la niña, Sofía, y la suposición de que su madre, Laura, la había abandonado allí hacía unos meses. La instrucción fue clara y precisa. Encuentra a la madre. Quiero saber quién es, dónde está y por qué dejó a su hija en ese lugar. Absoluta discreción. Los siguientes días fueron una espera tensa. Arthur intentó seguir con su rutina, pero una parte de su atención estaba permanentemente anclada a la espera de noticias de Miguel. El informe llegó una semana después, no a través de una llamada, sino de un archivo encriptado que apareció en su tableta. Lo que leyó borró de un plumazo su teoría de un simple caso de abandono por dificultades económicas. La información de Miguel era un descenso a una realidad mucho más turbia. Laura Rojas no tenía familia conocida. Había trabajado en una serie de empleos de bajo perfil, moviéndose constantemente de un apartamento a otro, como si estuviera huyendo. Pero el dato crucial era una deuda astronómica, una cantidad que superaba con creces sus posibles ingresos. La deuda no era con un banco, sino con un prestamista del submundo criminal, un hombre conocido por su brutalidad llamado Ricardo Vargas. El archivo incluía un anexo. Al abrirlo, una fotografía policial de un hombre de rostro duro y mirada depredadora llenó la pantalla. Arthur sintió un escalofrío. Inmediatamente, la imagen se superpuso en su mente con la del papel arrugado que la niña guardaba como un tesoro. Era él. El hombre que sujetaba a Laura por el brazo en esa instantánea de pánico era Ricardo Vargas. La historia de la sorpresa, que la niña repetía como un mantra, adquirió de repente un significado siniestro. No era un abandono, era un acto de desesperación. Laura no había dejado a su hija, la había escondido. La había puesto a salvo de la manera más drástica y dolorosa que pudo imaginar. El descubrimiento transformó la motivación de Arthur por completo. Esto ya no era un ejercicio para calmar su propia conciencia o para resolver un enigma personal. La niña del refugio no era solo una huérfana más, era la pieza central de un tablero de juego peligroso. Era un testigo, un posible objetivo, o en el mejor de los casos, un daño colateral en la vida de una madre acorralada. El frío profesionalismo de Arthur se disolvió, reemplazado por una urgencia protectora que lo sorprendió por su intensidad. La conexión que había sentido en el patio ya no era un misterio etéreo, se había convertido en un llamado a la acción. Se dio cuenta de que su intuición inicial no estaba equivocada. La tristeza en los ojos de esa niña no era solo por la soledad. Era el reflejo de un peligro real y presente que aún acechaba en las sombras. El regreso de Arthur de la Serna al refugio San Miguel no se pareció en nada a su primera visita. No llegó con la distante cortesía de un filántropo cumpliendo una obligación, sino con la intensidad enfocada de un general a punto de iniciar una campaña decisiva. El sedán negro volvió a deslizarse por la entrada, pero esta vez
Cuando Arthur descendió, su presencia no proyectaba indiferencia, sino una autoridad cargada de propósito. Detrás de él, sus asistentes comenzaron a descargar una avalancha de regalos que dejó sin aliento a las cuidadoras y a los niños que se asomaban por las ventanas. Eran cajas y cajas de juguetes de todas las formas y tamaños imaginables: drones, casas de muñecas de varios pisos, consolas de videojuegos de última generación, peluches gigantescos. Era una demostración de poderío económico, un intento casi primitivo por su parte de combatir la oscuridad que rodeaba a Sofía con la luz artificial del consumismo. El patio se transformó en un frenesí de alegría. Los niños corrían de un lado a otro, con los ojos desorbitados por la incredulidad, arrancando los envoltorios de colores para descubrir tesoros que hasta entonces solo habían existido en sus sueños. Las risas y los gritos de emoción llenaban el aire, un sonido que contrastaba brutalmente con el silencio que reinaba normalmente en el lugar. Arthur observaba la escena desde un costado, impasible ante el caos que había creado. Sus ojos no se detenían en los niños felices, escaneaban metódicamente el patio, buscando un único punto de quietud en medio del torbellino. La encontró donde esperaba encontrarla. Sentada en el mismo escalón de siempre, apartada del epicentro de la euforia, estaba Sofía. No había ni rastro de emoción en su rostro. Miraba la escena como si fuera una película ajena, con Héroe, su inseparable oso, firmemente sujeto contra su pecho. Una de las cuidadoras, queriendo integrarla, se acercó a ella con una muñeca de porcelana de facciones perfectas y un vestido de seda. «Mira, Sofía, qué preciosidad. ¿No la quieres?» Sofía levantó la vista, observó la muñeca por un instante y luego, sin decir una palabra, negó suavemente con la cabeza antes de volver a bajar la mirada y apretar a su oso con un poco más de fuerza. Ese simple gesto, esa elección silenciosa de lo viejo y gastado sobre lo nuevo y brillante, fue para Arthur la confirmación final de todo lo que había deducido. Estaba operando en un plano completamente equivocado. Con una decisión que sorprendió a sus propios asistentes, Arthur se separó del grupo de adultos y caminó directamente hacia ella. Se movió con una deliberada lentitud, consciente de que cualquier movimiento brusco podría hacerla retroceder aún más en su caparazón. Al llegar frente a ella, no se quedó de pie, dominando la escena. Hizo algo que probablemente no había hecho en años. Se arrodilló sobre el frío cemento del patio hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de ella. El mundo pareció detenerse por un instante. El ruido de los otros niños se desvaneció en un murmullo lejano. «Hola», dijo Arthur, y su voz, normalmente un instrumento de mando, sonó extrañamente suave. Sofía lo miró, alerta pero sin miedo. «¿Cómo se llama tu amigo?», preguntó él señalando con la cabeza al oso. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie se había interesado nunca por Héroe. «Se llama Héroe», respondió ella, su voz apenas un susurro. Arthur asintió como si fuera la información más importante del mundo. «Es un buen nombre. Parece muy valiente». Hubo un largo silencio, pero no fue incómodo. Era un silencio de evaluación. Él la observaba, y ella lo observaba a él. Finalmente, Arthur se armó de valor para hacer la pregunta que lo había llevado de vuelta a ese lugar. «Sofía», comenzó, «he traído todos estos juguetes, pero veo que a ti no te interesan mucho». Hizo una pausa. «Quiero que sepas que puedo comprar cualquier cosa. Lo que sea que imagines, el juguete más caro, el más raro del mundo. Solo tienes que pedirlo. Dime, ¿qué es lo que más desearías tener?». Era la máxima oferta de su universo, la solución que su dinero siempre le había proporcionado a cualquier problema. Estaba preparado para cualquier respuesta. Un pony, un viaje a un parque temático, una habitación llena de dulces. Pero no estaba preparado para la respuesta que recibió. Sofía lo miró fijamente, y en sus ojos no había el anhelo de una niña, sino la gravedad de un alma vieja. Lo pensó por un momento, como si estuviera sopesando la pregunta con una seriedad absoluta. Luego, con una voz clara y firme que atravesó a Arthur como una lanza, dijo: «Yo quisiera un juguete, uno que pudiera contarme por qué mi madre tenía tanto miedo en esa foto».
La petición lo golpeó con la fuerza de una onda expansiva silenciosa. Lo desarmó. En un instante la montaña de regalos a sus espaldas se convirtió en una pila de plástico y chatarra sin valor. Todas sus certezas, todo el poder que su fortuna le confería, se evaporaron frente a la necesidad pura y devastadora de esa niña. Ella no quería un objeto para jugar, quería una respuesta para sanar. Quería entender el terror que había destrozado su vida. En ese momento, Arthur comprendió con una claridad cegadora el verdadero significado del título que su vida parecía tener. Podía comprarle cualquier juguete, pero el tesoro que ella buscaba, la verdad, la seguridad, la paz, era algo que su dinero jamás podría adquirir en una tienda. Y en ese mismo instante, mientras seguía arrodillado frente a ella, una nueva resolución, férrea e inquebrantable, se forjó en su interior. Protegerla no era suficiente. Tenía que sacarla de allí, darle un refugio real y, sobre todo, convertirse él mismo en la persona que encontrara las respuestas que ningún juguete podría darle. La idea de convertirse en su guardián legal dejó de ser una opción. Se convirtió en un imperativo moral y emocional. El proceso legal que oficializó a Arthur de la Serna como el tutor temporal de Sofía se ejecutó con una celeridad asombrosa, una demostración silenciosa y abrumadora de cómo la influencia y la riqueza pueden doblegar la lenta maquinaria de la burocracia. Doña Carmen firmó los documentos con un suspiro resignado, viendo en los ojos del multimillonario una intensidad que la inquietaba, pero reconociendo que cualquier futuro al lado de ese hombre era preferible a la desoladora incertidumbre del sistema. Para Sofía, el cambio fue un torbellino de formalidades incomprensibles que culminó con ella sentada en el asiento de cuero de aquel sedán negro, dejando atrás los muros grises del único hogar que había conocido en meses. Mientras el refugio se encogía en el espejo retrovisor, no sintió alegría ni alivio, sino el vértigo de quien salta al vacío sin saber si habrá una red que la recoja. La mansión de Arthur no era una casa, era un testamento al poder y al aislamiento. Situada en una colina que dominaba la ciudad, estaba rodeada por un muro de piedra y tecnología que la hacía parecer una fortaleza moderna. Al cruzar las imponentes puertas de hierro forjado, Sofía entró en un mundo de silencio y espacio. El vestíbulo era una catedral de mármol blanco y cristal, con un techo tan alto que su propia voz se habría perdido en él. Sus pequeños pasos sobre el suelo pulido producían un eco solitario que parecía subrayar su insignificancia en aquel lugar inmenso. El aire era fresco, estéril, y olía a cera de abejas y a una soledad cara y bien cuidada. Si el refugio había sido un caos de humanidad, esto era su opuesto, un mausoleo de orden perfecto, hermoso y completamente desprovisto de vida. Arthur, torpe en su nuevo papel de cuidador, intentó comunicarse en el único idioma que dominaba a la perfección, el del dinero. La habitación que le habían preparado parecía sacada de un cuento de hadas diseñado por un comité. Una cama con dosel y sábanas de seda, un armario más grande que su rincón en el dormitorio del refugio, lleno de ropa nueva con etiquetas aún colgando, un escritorio con la última tecnología en tabletas y ordenadores, y estanterías repletas de juguetes carísimos que permanecían en sus cajas como soldados en un desfile. Pero para Sofía, todo aquello era abrumador, intimidante. No tocó nada. Se sentó en el borde de la lujosa cama, con su viejo oso héroe firmemente sujeto en su regazo. Una pequeña isla de familiaridad en un océano de opulencia extraña. Se sentía como un pájaro rescatado al que hubieran metido en una jaula de oro macizo. Era seguro, era valioso, pero seguía siendo una prisión. Los primeros días fueron un diálogo de sordos. Arthur le preguntaba qué quería hacer, y ella se encogía de hombros. Le ofrecía los artilugios más sofisticados, y ella los miraba sin interés. Él intentaba llenar el silencio con cosas, creyendo que la acumulación de bienes podría de alguna manera reparar el agujero en su vida. No entendía que lo que ella anhelaba era intangible. La única persona que pareció percibir la verdadera naturaleza de su desasosiego fue Helena, la gobernanta.
Era una mujer de unos 60 años, de cabello plateado recogido en un moño sencillo y una mirada amable que había visto mucho. No intentó forzar una conversación ni impresionarla con la grandeza de la casa. Una tarde, la encontró sentada junto a un ventanal, observando la lluvia. En lugar de hablar, Elena simplemente se sentó a una distancia prudente y le ofreció un vaso de leche tibia con una galleta casera. A veces, dijo suavemente, un poco de dulce ayuda a que el alma se asiente. Sofía tomó la galleta, y por primera vez desde su llegada, un minúsculo atisbo de confianza se abrió paso en su corazón. Mientras tanto, la investigación de Miguel avanzaba en las sombras. Una noche, mientras Sofía ya dormía, Arthur recibió una llamada encriptada en su estudio. Era Miguel. «¿Hay algo más?», dijo el investigador. Laura vació su cuenta bancaria 2 días antes de desaparecer, pero no se llevó el dinero. Hizo una sola compra, una caja de seguridad en la terminal de autobuses del centro. Es un movimiento extraño para alguien que huye. Es como si no estuviera escapando, sino dejando algo atrás a propósito. Una póliza de seguro, quizás, o una prueba. Lo que sea que Ricardo Vargas quiere, es muy probable que esté allí dentro. La noticia electrificó a Arthur. La madre de Sofía no había sido solo una víctima pasiva, había sido inteligente. Había dejado una pista, un arma potencial. Más tarde esa misma noche, Sofía se despertó con sed. La inmensa casa estaba en una quietud casi total. Descalza, salió de su habitación y caminó por el pasillo alfombrado, siguiendo las tenues luces de emergencia del suelo. Al pasar por delante del estudio de Arthur, vio una delgada línea de luz bajo la puerta y oyó el murmullo de su voz. La curiosidad, un instinto que había mantenido dormido, la impulsó a acercarse. Pegó la oreja a la pesada madera. La voz de Arthur era baja, pero cargada de una urgencia que nunca le había mostrado a ella. «El riesgo es demasiado alto, Miguel. No podemos acercarnos a esa caja sin un plan. Vargas es paranoico. Podría estar vigilándola. Mi prioridad absoluta es protegerla a ella. No sabemos lo que Laura escondió, pero debió ser lo suficientemente importante como para sacrificarlo todo». Sofía se apartó de la puerta como si se hubiera quemado. Cada palabra era un golpe. Protegerla, riesgo, Vargas. Lo que Laura escondió. Su mente infantil conectó los puntos con una claridad aterradora. Arthur no era solo un hombre rico y bueno que se había apiadado de ella. Él sabía de la foto. Él sabía del hombre. Él sabía del peligro. Estaba inmerso en el mismo secreto que la atormentaba. Se retiró a su habitación de princesa, que ahora se sentía más que nunca como el centro de una conspiración, y se metió bajo las sábanas de seda que de repente se sentían frías y ajenas. Abrazó a Héroe con todas sus fuerzas, su único anclaje a la verdad, y miró la puerta cerrada de su cuarto con una nueva y helada sospecha. Arthur de la Serna no era un salvador llegado del cielo, era una pieza más en el aterrador y desconocido juego en el que su madre la había dejado. La revelación nocturna transformó la dinámica en la mansión de la Serna de manera sutil, pero profunda. La confianza que Elena había comenzado a cultivar con su calidez se vio eclipsada por una nueva capa de desconfianza que Sofía extendió hacia todo su entorno. Durante los días siguientes, se convirtió en una sombra aún más silenciosa y observadora. Sus respuestas a Arthur, que antes eran tímidas, ahora estaban teñidas de una cautela casi adulta. Lo estudiaba durante las cenas en el inmenso comedor, analizando cada gesto, cada palabra, intentando discernir la verdad oculta tras la fachada de su benefactor. Arthur, a su vez, notó el cambio. La niña ya no parecía simplemente perdida, parecía alerta, como un animal acorralado que evalúa a su captor. Sintió la distancia entre ellos crecer, convirtiéndose en un abismo de secretos no compartidos, y la frustración lo invadió. Había querido ofrecerle un santuario, y en cambio, había construido una fortaleza donde ambos eran prisioneros de la misma conspiración. La tensión alcanzó su punto de ruptura una tarde lluviosa. Arthur entró en la biblioteca, un espacio cavernoso revestido de madera oscura
y miles de libros que nadie leía, y encontró a Sofía de pie frente a un enorme globo terráqueo, haciéndolo girar lentamente con un dedo. Él había intentado iniciar una conversación trivial sobre geografía, pero ella lo detuvo en seco. Se giró para mirarlo, y por primera vez desde su llegada, su mirada no era de miedo ni de tristeza, sino de confrontación directa. «Tú sabes quién es él», dijo, su voz sorprendentemente firme en el silencio de la estancia. «El hombre de la foto, el que estaba con mi mamá. Lo oí hablar por teléfono». Arthur se quedó paralizado. Subestimar la inteligencia de una niña que ha sobrevivido al trauma era un error de principiante, y él lo había cometido. La negación o una mentira piadosa solo destruirían la frágil conexión que les quedaba. En ese momento, tomó una decisión radical que iba en contra de todos sus instintos protectores. Decidió tratarla no como a una víctima frágil, sino como a la protagonista de su propia historia. Suspiró, se sentó en uno de los sillones de cuero y le hizo un gesto para que se acercara. «Sí», admitió con una seriedad que respetaba la gravedad de la situación. «Sé quién es, y tienes razón. No te traje aquí solo para darte un hogar, te traje para protegerte de él». Le explicó, con palabras sencillas y cuidadosamente elegidas, que su madre estaba en problemas por culpa de ese hombre. Le contó que Laura, antes de desaparecer, había ocultado algo muy importante que podría ayudarla, y que ellos dos, juntos, necesitaban encontrarlo. Al hablarle con esa honestidad cruda, algo cambió en la expresión de Sofía. El muro de sospecha no se derrumbó, pero apareció una grieta. Por primera vez desde el carrusel, alguien le estaba dando un papel activo en su propio destino. Dejó de ser la niña abandonada y se convirtió en una pieza clave, en una aliada. Ya no era un objeto a proteger, sino una socia en una misión de vital importancia: rescatar a su madre. Con esta nueva perspectiva, Sofía comenzó a sumergirse en los rincones de su memoria, buscando cualquier detalle del último día con su madre que pudiera ser relevante. Cerraba los ojos y se esforzaba por reconstruir cada instante en el parque. El olor del algodón de azúcar, la textura pegajosa del helado, el sonido de la risa de su madre, y entonces un recuerdo emergió de la niebla. Una canción. No era una canción de cuna cualquiera, era una que Laura había inventado para ella, una que cantaba en voz baja cuando creía que Sofía ya estaba dormida. Las palabras volvieron a ella en fragmentos. El oso valiente, de trapo y botón, guarda en su pecho el secreto mayor, ni reyes ni oro, ni un gran torreón, el tesoro más grande lo cuida el guardián. Sus ojos se abrieron de golpe, llenos de una luz repentina. Miró a Arthur con una urgencia que lo contagió. «¡Héroe!», exclamó. Corrió escaleras arriba hacia su habitación, con Arthur siguiéndola de cerca, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y escepticismo. Sofía regresó con el oso de peluche, su compañero constante, su ancla. Se sentó en el suelo de la biblioteca y comenzó a examinar a Héroe con una concentración absoluta. Arthur observaba la escena, fascinado. La niña recorría con sus pequeños dedos cada centímetro del pelaje gastado, cada costura, cada remiendo. Parecía una locura, una fantasía infantil nacida de la desesperación. Y entonces lo encontró. En la espalda del oso, casi oculta bajo un brazo, había una sección donde el hilo de la costura era ligeramente más grueso y de un color diferente al resto. Era un trabajo meticuloso, diseñado para pasar desapercibido. Con las manos temblorosas y la respiración contenida, Sofía tiró de un hilo suelto. La costura cedió. Metió los dedos en la pequeña abertura y palpó el relleno de algodón. Sus dedos encontraron algo duro, pequeño y frío. Con sumo cuidado extrajo el objeto. No era un documento, ni una joya, ni ninguna de las cosas que Arthur había imaginado. Era una pequeña llave de metal, del tipo que se usa para los casilleros o los buzones. Junto a la llave había un diminuto trozo de papel doblado en 4. Lo desdobló sobre la alfombra. Escrita con la caligrafía apresurada de su madre, había una escueta secuencia de letras y números, TRC B47. El tesoro que guardaba el oso valiente
No era la prueba en sí, sino el mapa para encontrarla. El descubrimiento de la llave y el código críptico inyectó en la mansión una energía eléctrica y febril. El ambiente de melancólica quietud fue reemplazado por una atmósfera de urgencia estratégica, como el cuartel general de un ejército antes de una batalla crucial. Arthur contactó de inmediato a Miguel, transmitiéndole la nueva información con una precisión cortante. TRC-B47 y una llave. Para Arthur era un enigma. Para un hombre como Miguel, con años de experiencia navegando las corrientes subterráneas de la ciudad, fue un código casi transparente. Su respuesta llegó en menos de una hora, concisa y cargada de implicaciones. TRC es Terminal Rodoviaria Central, la principal estación de autobuses. La sección B corresponde al ala de paquetería y consignas. El número 47 es el casillero. Laura no solo escondió algo, lo dejó en un lugar de tránsito perpetuo, un sitio diseñado para el anonimato, donde miles de personas pasan cada día. Es brillante y arriesgado. La carrera contra el tiempo había comenzado oficialmente. Ricardo Vargas no era un hombre que se diera por vencido. Si Laura le debía una suma tan grande, era probable que no fuera solo por dinero. Probablemente ella sabía algo que podía destruirlo, y él estaría removiendo cielo y tierra para encontrarla a ella y a cualquier prueba que pudiera haber dejado atrás. El casillero 47 no sería un secreto para siempre. Arthur y Miguel comenzaron a trazar un plan de acción, sopesando cada variable. Ir de día era demasiado expuesto. Ir de noche, más discreto pero también más peligroso, con menos testigos y más sombras, donde el peligro podía esconderse. Mientras los dos hombres se sumergían en la planificación, Elena observaba desde la distancia con una creciente inquietud. Ella había sido testigo de la transformación de Arthur. El hombre que durante años había sido una cáscara vacía, un autómata de los negocios movido únicamente por la inercia del éxito, estaba volviendo a la vida. Pero la fuerza que lo animaba no era la alegría, sino una obsesión protectora que le recordaba peligrosamente a la devoción que una vez tuvo por su propia familia. Una tarde, mientras Arthur contemplaba un mapa de la terminal de autobuses en la pantalla de su estudio, Elena entró con una bandeja de té que él no había pedido. «Señor», comenzó ella, su voz suave pero firme, una licencia que se había ganado tras décadas de servicio leal. La niña lo ha cambiado. Arthur levantó la vista, sorprendido por la intrusión. Le ha devuelto un propósito. Pero debe tener cuidado. Él frunció el ceño, listo para rechazar el consejo, pero Elena continuó, imperturbable. El amor y el dolor a veces crecen en el mismo jardín. Usted mira a Sofía y ve a una niña que necesita ser salvada, pero también ve un fantasma. La está protegiendo a ella, pero también está intentando reescribir un final que no pudo cambiar. Las palabras de Elena dieron en el blanco con una precisión quirúrgica. Arthur desvió la mirada, sus defensas momentáneamente bajas. La verdad era innegable. El accidente de coche que se había llevado a su esposa, Isabela, y a su pequeña hija, Lily, hacía 6 años, no solo le había roto el corazón, lo había vaciado. Había sobrevivido al choque, pero su alma no. El parecido no era físico, pero la mirada de Sofía, esa mezcla de fragilidad y una fuerza interior inquebrantable, era un eco directo de la mirada de Lily. Estaba salvando a Sofía, sí, pero en el proceso también estaba tratando desesperadamente de salvarse a sí mismo de la culpa y el vacío. Finalmente, decidieron actuar esa misma noche. Dejarían a Sofía al cuidado de Elena, bajo estrictas medidas de seguridad. Arthur insistió en ir personalmente con Miguel. No era una cuestión de valentía, sino de necesidad. Sentía que le debía a Sofía estar allí, ser él quien abriera la puerta a las respuestas que ella tanto anhelaba. La terminal de autobuses a las 2 de la madrugada era un lugar completamente diferente. Los bulliciosos andenes estaban desiertos, las tiendas cerradas, y el vasto espacio estaba poblado solo por personal de limpieza, unos pocos viajeros insomnes y figuras solitarias que parecían tener sus propias historias secretas. El ala de consignas era una pared metálica, una cuadrícula de cientos de puertas idénticas.
Encontraron la sección B y recorrieron la fila hasta dar con el número 47. El corazón de Arthur latía con fuerza mientras Miguel vigilaba el pasillo. Introdujo la pequeña llave en la cerradura. El mecanismo, viejo y un poco oxidado, giró con un chasquido que sonó estruendoso en el silencio. Arthur tiró de la portezuela y el interior reveló un único objeto. Una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos, de aspecto corriente pero pesada. La sacaron rápidamente, la ocultaron en una bolsa de lona y se retiraron sin decir palabra, moviéndose con la eficiencia de dos fantasmas. De vuelta en la seguridad del coche, la tentación de abrirla allí mismo era inmensa, pero la disciplina de Arthur se impuso. Esperaron hasta estar en el santuario de su estudio. Colocó la caja sobre su escritorio de caoba y la abrió. Dentro no había dinero ni documentos comprometedores en papel. Solo dos cosas. La primera era un pequeño pendrive de color negro. La segunda, un sobre grueso y amarillento. En el sobre, con la misma caligrafía que el papelito del oso, estaba escrito un único nombre, Arthur. Con manos que le temblaban ligeramente, rompió el sello. Extrajo varias hojas de papel dobladas. Al desdoblarlas, la primera frase lo golpeó con la fuerza de un cataclismo, una revelación tan monumental que el aire pareció solidificarse en sus pulmones, haciendo imposible respirar. Las palabras de Laura Rojas resonaron desde la tumba de su desaparición, reescribiendo el pasado, el presente y el futuro en un solo instante devastador. La carta comenzaba así: Arthur, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a Sofía. En el fondo de mi corazón, siempre supe que la encontrarías. Tuvo que ser así, porque su nombre real no es Sofía, es Lily, y ella, Arthur, es tu hija. El mundo de Arthur de la Serna se fracturó. La frase en el papel no fue meramente leída, detonó dentro de su cráneo, enviando ondas de choque que desintegraron 6 años de una realidad cuidadosamente construida sobre los cimientos del dolor y la resignación. Las palabras «Ella es tu hija» colgaron en el aire denso del estudio, repitiéndose en un eco infinito que ahogaba cualquier otro pensamiento. Por un instante el tiempo se detuvo. El lujoso estudio, la ciudad parpadeante más allá del ventanal, el peso de su imperio, todo se desvaneció. Solo existía él y esa frase, una llave maestra que abría la puerta a un pasado que él creía sellado para siempre bajo una lápida de mármol. Su mano que sostenía la carta temblaba incontrolablemente. Un sonido gutural, una mezcla de incredulidad y una angustia abismal escapó de su garganta. La carta y el contenido del pendrive, que Miguel insertó con presteza en un ordenador portátil, tejieron la crónica de una tragedia y un acto de desesperación impensable. Laura Rojas, en su confesión póstuma, no se presentaba como una criminal, sino como un alma rota arrastrada por la corriente de su propio duelo. Era enfermera de pediatría en el hospital al que llevaron a Isabela y a Lily después del accidente. La narración de Laura era lúcida y desgarradora. Describía el caos de la sala de emergencias, la confirmación de la muerte de Isabela y el diagnóstico inicial de la pequeña Lily, un traumatismo cráneoencefálico severo. Los médicos le dieron a Arthur la noticia devastadora de que su hija también había fallecido, un error fatal nacido en la confusión de una noche trágica, un caso de identidad equivocada que nunca fue corregido. Pero Lily no había muerto. Había sobrevivido, un pequeño milagro en medio de la desolación. Sin embargo, el trauma le había arrebatado sus recuerdos, dejándola en un estado de amnesia disociativa. Era una niña sin pasado, un lienzo en blanco, y fue en ese punto donde el destino de Laura, que había sufrido la pérdida de su propio bebé recién nacido solo unas semanas antes, se entrelazó fatalmente con el de Lily. En un acto que la carta describía como una locura nacida del más profundo de los dolores, Laura vio en esa niña una segunda oportunidad. Aprovechando el caos administrativo y la supuesta confirmación de la muerte, sacó a Lily del hospital. Le dio un nuevo nombre, Sofía, y huyó, comenzando una vida nómada para crear una nueva identidad para ambas. El pendrive
contenía las pruebas irrefutables: una copia del informe médico original que declaraba a Lily viva, registros de turnos del hospital y una grabación de audio temblorosa de una conversación. Era la voz de Ricardo Vargas. Él había sido el novio de Laura mucho tiempo atrás y, por una cruel coincidencia, la había reencontrado años después. No tardó en descubrir la verdad sobre el origen de Sofía, no por astucia, sino por reconocer el asombroso parecido de la niña con una foto de la difunta Isabela de la Serna que vio en una revista. A partir de ahí comenzó la extorsión. Vargas no solo quería dinero, quería el control, deleitándose en el poder que tenía sobre Laura. Su silencio tenía un precio cada vez más alto. Ahora todo encajaba con una claridad terrible. La conexión visceral que Arthur había sentido no era una fantasía. El eco de la mirada de Lily en los ojos de Sofía no era un truco de su mente en duelo. Era real. Era su hija. La niña a la que había llorado durante 6 años estaba viva y había estado a solo unos kilómetros de distancia todo ese tiempo, viviendo una vida prestada bajo la sombra de un secreto aterrador. La magnitud del engaño, del error, de los años perdidos, lo golpeó con la fuerza de un tsunami. Sintió una oleada de rabia impotente hacia el hospital, hacia el destino, hacia Laura. Pero al seguir leyendo, la rabia se atenuó, reemplazada por una comprensión trágica. El abandono en el carrusel no había sido un acto de crueldad, sino el sacrificio final y desesperado de una madre acorralada. Laura sabía que Vargas se estaba acercando, que su red se cerraba. Dejar a Sofía a la vista, en un lugar público pero seguro, con una pista ingeniosamente oculta en su posesión más preciada, era su única y última jugada. Era un mensaje en una botella lanzado al océano, con la esperanza de que el destinatario correcto lo encontrara. De alguna manera, había confiado en que el instinto de un padre, incluso uno que no sabía que lo era, la guiaría hacia él. En ese preciso instante de epifanía y devastación, el teléfono de seguridad de la mansión sonó con una estridencia que partió el silencio. Era la voz de Elena, tensa y cargada de pánico. «Señor, alguien ha intentado saltar el muro perimetral del ala oeste. Las alarmas se han disparado». El plan de Vargas se reveló en toda su brutal simpleza. Mientras Arthur estaba fuera, recuperando la caja, él había intentado su propio movimiento: secuestrar a la niña. Había subestimado la seguridad de la mansión. Vargas, al darse cuenta de que había perdido su única pieza de chantaje, la prueba que creía que estaba en la caja, y ahora también a la niña, se había vuelto predecible en su desesperación. Arthur no sintió miedo. Sintió una furia fría y cristalina, la furia de un padre al que le habían robado a su hija 2 veces. «Miguel, bloquea todas las salidas, llama a la policía, diles que tenemos a un intruso armado, que rodeen la propiedad, no escapará». Pero Arthur no esperó. Mientras Miguel ejecutaba las órdenes, él corrió hacia el pasillo principal. Ya no era el empresario calculador, era un depredador protegiendo a su cría. Sabía que Vargas, al verse atrapado, podría intentar una última locura. Encontró a Elena acurrucada con una Sofía aterrorizada en un pequeño cuarto de servicio. Al ver a Arthur, Sofía corrió hacia él. Y fue en ese momento, mientras la abrazaba con una fuerza que mezclaba 6 años de dolor y un segundo de alegría redentora, que vio la sombra de Vargas emerger al final del pasillo. El hombre, con el rostro descompuesto por la rabia de haber sido burlado, levantó un arma, pero antes de que pudiera apuntar, Arthur ya había empujado a Sofía detrás de él, interponiendo su propio cuerpo, un escudo humano movido por una fuerza que había olvidado que poseía: el amor incondicional de un padre. El pasillo se convirtió en un túnel del tiempo, donde el pasado y el presente colisionaron. Frente a ellos, Ricardo Vargas era la encarnación de una pesadilla a punto de terminar, su rostro contorsionado por la rabia del depredador acorralado. El arma en su mano temblaba, no de miedo sino de una furia impotente, pero frente a él, Arthur de la Serna ya no era el hombre de negocios calculador ni el recluso emocional. Era una fuerza primaria, un padre protegiendo el centro de su universo. El instinto,
Enterrado durante 6 largos años bajo capas de apatía y dolor, había resurgido con una ferocidad que lo sorprendió a él mismo. El chasquido metálico del arma, al ser amartillada, pareció perforar el silencio, pero antes de que Vargas pudiera alinear su mira, el sonido lejano de sirenas comenzó a crecer, una promesa de justicia que se acercaba rápidamente. La llegada de la ley despojó a Vargas de su última pizca de poder. Su rostro se descompuso al comprender que no había escapatoria. El cazador se había convertido en la presa. En un último espasmo de desafío, se lanzó hacia una ventana lateral, pero ya era tarde. Las luces azules y rojas inundaron el jardín y equipos tácticos se desplegaron con una eficiencia letal, rodeando la mansión. El enfrentamiento terminó no con un estallido de violencia, sino con el sonido de la rendición. La caída de Vargas fue silenciosa, casi anticlimática, la patética conclusión de una vida construida sobre el miedo de los demás. La justicia, por una vez, había sido rápida y absoluta. Una vez que el peligro inmediato se disipó y la casa quedó en manos de la policía, Arthur guió a su hija, aún temblando, lejos del caos. La llevó a la biblioteca, el único lugar que parecía un santuario de calma en medio de la tormenta. Encendió una lámpara de luz cálida y el espacio se llenó de una atmósfera íntima y solemne. Sentó a la niña en un gran sillón de cuero y se arrodilló frente a ella, exactamente como lo había hecho en el patio del refugio. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas. El momento había llegado. Tenía que darle la última pieza del rompecabezas de su vida, la verdad que lo explicaba todo. «Sofía», comenzó, su voz cargada de una emoción contenida, «hay una historia que necesito contarte. La historia de por qué sentí que tenía que encontrarte». Con una delicadeza infinita, y con la carta de Laura y una vieja fotografía de Isabella y una bebé sonriente sobre la mesa, le contó la verdad. Le habló de un terrible accidente, de un error impensable en un hospital. Le habló de una mujer llamada Isabella, su primera madre, que la había amado desde antes de nacer y cuyo espíritu vivía en su propia fortaleza. Le habló de una enfermera con el corazón roto llamada Laura, que en su desesperación cometió un acto terrible, pero que también la cuidó y al final la sacrificó todo para salvarla. Y finalmente le habló de su verdadero nombre. «Tu nombre», dijo Arthur, con lágrimas surcando su rostro por primera vez en años, «es Lily». Al escuchar ese nombre, Lily lo miró, y en sus ojos se reflejó un universo de emociones. Confusión, pena por la madre que había conocido, pero sobre todo una profunda y sobrecogedora sensación de alivio. Todas las piezas sueltas, todas las preguntas sin respuesta, todos los miedos inexplicables que habían formado el tejido de su corta vida, de repente encontraron su lugar. El porqué del miedo de Laura en la foto, el porqué de la huida constante, el porqué de esa extraña e inmediata conexión que ambos sintieron. Todo tenía sentido. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran las lágrimas amargas del abandono, eran las lágrimas limpiadoras de la comprensión. Eran el final de un largo y solitario viaje en la oscuridad. Soltó sus manos de las de Arthur y en un gesto que selló el pasado y abrió el futuro, lo abrazó por el cuello con todas sus fuerzas y susurró contra su hombro la palabra que él había anhelado escuchar durante 6 años. «Papá». Meses después, la escena es completamente diferente. El sol de la tarde baña un parque lleno de vida y risas. Es el mismo parque donde todo comenzó, pero ya no guarda ningún fantasma. Ha sido reclamado, transformado en un lugar de nuevos y felices recuerdos. Arthur ya no lleva sus trajes impecables, viste unos vaqueros y una camisa sencilla. Su rostro ya no es una máscara de indiferencia, sino que está relajado, surcado por líneas de expresión que ahora son de sonrisa. Empuja suavemente a Lily en un columpio, observándola volar hacia el cielo con el pelo al viento, y una risa cristalina que es la única música que importa. Han pasado por mucho: terapia, conversaciones nocturnas, la lenta reconstrucción de una confianza y una vida. Lily ahora conoce su historia completa, honrando la memoria de 2 madres, la que le dio la vida y la que se la salvó.
En un momento, Arthur detiene el columpio y se arrodilla una vez más frente a ella, una costumbre que se ha vuelto su forma de comunicación más sincera. «Oye», le dice con una sonrisa cómplice, «ahora que las cosas están más tranquilas, si pudieras pedir cualquier tesoro del mundo, el que fuera, ¿cuál sería?» Lily se baja del columpio y lo mira fijamente, con esos mismos ojos que una vez lo cautivaron por su tristeza y que ahora brillan con una felicidad serena y profunda. Se acerca, pone sus manitas en las mejillas de su padre y le da un beso en la frente, invirtiendo el gesto de despedida de Laura en uno de bienvenida permanente. «Ya lo tengo», responde ella con una sabiduría que va mucho más allá de sus años. «Es este, el tesoro que tu dinero no puede comprar».